Magíster en Economía, Rafael Vargas Salinas, decano del Colegio de Economistas del Cusco, y público en general. Hoy nos venimos a presentar el siguiente video acerca de las políticas económicas del libro del mismo nombre, Política Económica, de los autores Fernando Pareja Rodríguez. La parte expuesta va a ser la siguiente: política económica, objetivos e instrumentos. Objetivos del trabajo: dar a conocer los objetivos e instrumentos de las políticas coyunturales e estructuras. Segundo objetivo: forma correcta de la aplicación de dichas políticas. Como tercer y último objetivo tenemos la intervención del Estado en la actividad económica. Políticas coyunturales, estructurales y problemas de limitaciones. Se entiende por política situaciones del Estado para alcanzar ciertos objetivos macroeconómicos. A corto plazo, estabilidad de precios, mayor empleo, equilibrio de pagos exteriores, y a largo plazo implica hacer reformas estructurales e instituciones, con la cual carece que estaríamos a punto hacia la definición de políticas económicas coyunturales y estructurales. Dentro del campo de la política económica suelen usar pares o conjuntos de denominaciones, pero con un significado parcialmente diferentes, aunque relacionados. Políticas económicas a corto plazo, políticas a largo plazo. Un criterio o elemento de comparación referente a la variación del tiempo. Política económica coyuntural y estructural. El primero, es decir, la coyuntural, hace referencia a la acción del gobierno sobre la demanda agregada respecto al de costo de producción. Segundo, que es la estructural, nos permite el problema de los fondos cualitativos o estructuras de índole micro y de oferta cuya solución requiere tiempo. Política económica de estabilización de desarrollo, la más actual y completa, con contenido más complejo y ricos. Primero, hace un hincapié a la política anticíclica. Segundo, constituye actividades de reformas y adaptación a las mismas. Política económica a corto plazo, política a largo plazo. A pesar de ello, se hace uso común de dichos vocablos para deslindar. Único criterio o elemento, comparación referente a la variable tiempo. Política económica coyuntural estructural. Coyuntural, responsabilidad que tiene el Estado de regular y controlar la economía. Este resultado de la revolución intelectual engendrada por Keynes como una perspectiva a corto plazo. Estructural, nos permite problemas más de fondo, cualitativos o estructurales, sobre todo microeconómico. Oferta cuya solución requiere una perspectiva más amplia a largo plazo. Política de estabilización y política de desarrollo. Primero, hablemos de la política de estabilización, denominado anticíclica, asociados con los conceptos de equilibrio o desequilibrio y comparación de ciclo de la economía. Desarrollo, constituye una tarea permanente que incluye actividades de reforma, adaptación de la estructura e instituciones sociales. Riqueza, medio ambiente y calidad de vida. Entonces, de aquí la riqueza del primer gráfico, de su contenido incluye medidas de ajustes coyunturales, búsqueda de los desequilibrios macroeconómicos para estabilizar o equilibrar la economía, en un contexto de niveles de actividad y crecimiento potencial. Todo ello nos hace referencia a una eficacia de triada: crecimiento, actividad y empleo. En definición, estamos defendiendo una concepción integradora para la formulación y aplicación de políticas económicas en épocas de desequilibrio, tanto monetarios como fiscales. Políticas coyunturales y políticas estructurales y problemas de limitación. Los problemas básicos que tenemos entre las políticas coyunturales y estructurales ya propiamente dicha, está la estabilidad de precios, pleno empleo, crecimiento económico y equilibrio de la balanza de pagos. Los complementarios de estas políticas están: primero, contribuir al desarrollo económico del país
de manera equilibrada. Segundo, evitar la desagregación del medio ambiente, empeorando las condiciones de vida. Tercer y último complemento de las políticas. Se trata en este caso de una política coyuntural, vinculada a la política estructural o a largo plazo. Objetivos de la política económica. Como primer objetivo tenemos quedarse con dichos objetivos. Pareciera sencillo, aunque pareciera en contradictorio, pero tampoco es estacionarse en el tema de distribución de la renta y desarrollo económico. En realidad es tener en cuenta la interrelación de los problemas con los objetivos a largo plazo, así como hacen efecto a las acciones que se va a realizar para solucionar dichos problemas. Hecho esto, vamos a recordar los objetivos de la política económica coyuntural. Estabilidad de los precios, alza sostenida en el nivel general de los precios, mantención en la limitación razonable del nivel de precios. En muchos casos se deja atrás aspectos objetivos de la política económica. Una inflación se ha vuelto más estructural, más difícil de controlar, solo con medidas coyunturales. El siguiente, pleno empleo. El objetivo fundamental de la intervención del gobierno o política económica coyuntural. Se dice que existe un pleno empleo cuando todo aquel que quiera trabajar está empleado. Noción del pleno empleo se halla vinculada al keynesianismo, según a corto plazo, nivel de renta o empleo, depende de la demanda global. Políticas macroeconómicas conlleva a absorber graves problemas derivados del pleno empleo. Planteamiento de una auténtica política de empleo dependerá de 1. La insuficiencia de políticas de dicho corte frente a necesidades imperiosas en el paro. Obliga a contemplar el objetivo del pleno empleo como objetivo abierta y disponible. Existe desequilibrio y fricciones del mercado de trabajo. Equilibrio de las balanzas de pagos. Primer desequilibrio. Tener en cuenta que la balanza de pagos debe estar en equilibrio a largo plazo. Segundo, adaptación de ajustes transitorios a corto plazo. La eliminación de desajustes que se pueden mantener en el largo plazo constituye el campo de la acción de la política económica. Siguiente, los instrumentos de la política estabilizadora. Los instrumentos de la política estabilizadora, según las instrucciones coyunturales, son cuantitativas. Estas pueden ser política fiscal y política monetaria, que a la vez junto a ellas van los instrumentos cualitativos, que son el control de precios, renta, política activa de mano de obra. De estas políticas estructurales, según la naturaleza de las medidas aplicadas, tenemos primero política monetaria, segundo política fiscal, tercero política mixta, que más adelante hablaré que no es muy relevante, cuarto política de renta y por último controles directos. Sabiendo que la política monetaria junto con la política fiscal, cuyo objetivo principal como instrumento es regular y controlar la demanda agregada. Entonces, ahora hacemos un desagregado de estos instrumentos de política. Por ejemplo, agarramos la primera política monetaria. La política monetaria su principal función es manejar la oferta monetaria, aplicándolo en la tasa de interés y en el tipo de cambio. Esta política monetaria está bajo el control de la autoridad, que en el caso de Perú es el Banco Central de Reservas. Estos influyen en los resultados de la actividad económica. Estos resultados de actividad económica para luego afectar al nivel de rentas, empleo, saldo de balanza de pagos. Los instrumentos monetarios estos van a ser instrumentos monetarios que influyen directamente a la inflación. Como segunda política tenemos la política fiscal, que la política fiscal es un conjunto de decisiones. Este conjunto de decisiones va a mostrar va a administrar el nivel de gasto público y los gastos y los pagos impositivos, que en este caso son impuestos. La política fiscal administra los gastos e ingresos de la deuda pública.
La política fiscal también influye en lo que es renta, que ya bastante lo hemos visto en lo que es la política monetaria, precios y empleo y producción. Política mixta. Anteriormente les hablé que política mixta tiene una cualidad muy importante, que no está considerada como un instrumento propiamente dicho. La política mixta consiste en combinar adecuadamente la política fiscal y la política monetaria. Siguiente, como cuarta política tenemos política de renta, denominado política de precio y renta. Ya se estarán imaginando más o menos a qué se refiere cuando hablamos de renta. Establece y limita controles a las variables precio, fundamentalmente al salario. Por ejemplo, la insuficiencia en el manejo de política afecta a la demanda agregada para controlar la inflación. Esta política de renta, la lucha por manejar la participación de la renta del país, fuente de conflictos y de tensiones, inflaciones sociales. Esto es uno de los objetivos de la política de renta. Como última política dentro de los instrumentos, de estos instrumentos tenemos controles directos. Esos controles directos es la intervención del gobierno directamente a la actividad económica. Por ejemplo, si varía el tipo de cambio, esto afectará directamente a la balanza de pagos. Acá tenemos una de las características de los controles directos. Como primera característica está que estas variables exógenas se van a endogenizar. Segundo, los instrumentos no presentan un grado de flexibilidad. Tercero, resultados. Como tercer tema, problemas de la incompatibilidad y la jerarquización. La incompatibilidad en los objetivos está en función de los instrumentos empleados o cuando se emplean para alcanzarlos. Por ejemplo, se puede aplicar una política de empleo en sentido estricto. Esto afecta directamente al mercado de trabajo, pero será difícil encontrar estos objetivos, por lo cual entonces encontramos un criterio permanente para alcanzar. ¿Cuál es este criterio? Es la jerarquización. Como cuarto tema tenemos políticas coyunturales y estructurales. La política económica coyuntural. Nos referimos a aquellas medidas cuya aplicación responde a las necesidades de una solución cuasi inmediata de un desequilibrio económico. Política económica estructural, que ya más antes lo hemos explicado. ¿A qué se refiere con una política económica estructural? Nos referimos a aquellas políticas económicas cuya finalidad no es la solución inmediata de un desequilibrio económico, sino el de realizar las modificaciones o cambios necesarios en la estructura y la finalidad de los desequilibrios no se produzcan o que no se hagan, su efecto sobre la economía. Las características de esta política económica estructural tienen un ámbito de actuación tanto macroeconómico como microeconómico, y sus criterios son cualitativos. Objetivos de los ajustes de la política estructural es reforzar la flexibilidad de las economías nacionales. Segundo, facilitar en general el correcto funcionamiento de los mercados de bienes y servicios. Tercero, mejorar la eficiencia de la asignación de los recursos productivos. Cuarto, aumentar también la eficiencia y el dinamismo de las economías nacionales. Objetivos de la política de ajuste estructural. Eliminar las barreras comerciales e incrementar la competitividad internacional de las empresas nacionales. Cuando nos referimos a barreras comerciales, estamos refiriéndonos a los aranceles, al incremento obviamente dicho. Segundo, las reformas estructurales pueden contribuir también a crear condiciones más favorables, tanto para las empresas como para nosotros los consumidores. Las reformas estructurales no responden, por otro lado, solo a razones de eficiencia económica, sino que persiguen también la equidad y la progresividad. Cuarto, se dirige con frecuencia al objetivo de mejorar la distribución de la renta.
Siguiente tema. Rigidez estructurales que dificulta un aumento del crecimiento económico. Una competencia insuficiente en la producción y en la oferta de bienes y servicios. Eso es una rigidez estructural. Segundo, el tamaño, la eficacia y las intervenciones del sector público. El funcionamiento de los mercados de trabajo. Características de la política estructural. Suelen ser duras e incluso traumáticas para ciertas personas o grupos específicos, ¿no? Los beneficios de esta medida es de ajuste estructural, no aparece plenamente sino en el largo plazo. En una economía en expansión, el cambio estructural provoca fricciones relativamente pequeñas e estancadas al proceso de adquisición, originadas en situaciones comprometedoras. Características de la política estructural. Siguiendo son apoyadas y estimuladas con fuerza por los principales organismos económicos internacionales. Deben cumplirse varias condiciones esenciales para llevarse esto a cabo. Resulta también más y mejor coordinada con las distintas ramas de las políticas coyunturales. Estas son las únicas políticas económicas que les van a quedar a los gobiernos. Son algunas políticas microeconómicas y de reformas estructurales. Carácter y orientación que predomina en las políticas económicas estructurales. Deben ir dirigidas al mantenimiento de un desarrollo duradero y sostenible. En conclusión, de las políticas económicas, los instrumentos, a lo siguiente, que las políticas coyunturales son predecesores de las estructurales desde los años 80 en todo el mundo. Que por historia de Perú, sabemos que la política estructural aplicada por primera vez en Perú fue durante el primer gobierno de Alberto Fujimori, es decir, el primer quinquenio que va desde el 90 al 95. Otra conclusión que llegamos es que deben ir dirigidas al mantenimiento duradero y sostenible. Luego de haber analizado los instrumentos de las políticas los instrumentos de estas políticas que ayudarán a la estabilización económica ya aplicadas, finalmente llegamos a la conclusión final, a la más importante. La política estructural se dirige con frecuencia a objetivos de mejorar la distribución de la renta y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Como una conclusión más o menos eficiente, podría ser que las políticas estructurales y las coyunturales llegan a tener una relación. Agradecemos al magíster en Economía Rafael Vargas Salinas, decano del Colegio de Economistas, por haber incentivado en nosotros, los estudiantes de la Facultad de Economía, a presentar estos siguientes proyectos. Y especialmente al grupo que integramos, a Luis Alberto Futuri, a Clinton Luque Condori y a mi persona, Edison Mesa. Gracias. Trouble melts like a lemon drops high above the chimney top. That's where